En este vídeo os quiero explicar las diferencias entre trabajar con columnas y trabajar con el Item Card. Si lo habéis utilizado ya, veréis que el Item Card es una forma muy eficiente de organizar la información y también de estructurarla para que otros miembros del equipo puedan después utilizarlo. Voy a enseñar un par de ejemplos y veréis cómo utilizarlo. Por ejemplo, tengo yo aquí un proceso que lo utilizo para una empresa para gestionar compras de viviendas. Entonces tenemos un tablero muy largo con muchas columnas. Antes, digamos, la única forma de utilizarlo pues era introducir la información en las respectivas columnas y incorporar las fórmulas. Ahora, desde que tenemos el Item Card, desde hace ya un tiempo, podemos crear diferentes pestañas con diferentes informaciones y así cada tipo de usuario puede utilizarla para su manera. Por ejemplo, en este caso tenemos una primera pestaña en la que incorporamos la información general del valor del piso, los metros cuadrados, la superficie. Esto es una fórmula que nos enseña que es un cálculo. Yo lo que suelo utilizar aquí es un igual y así la persona ve que no necesita introducir información. Y bueno, tenemos más información acerca de si tiene ascensor o no, la planta, cierta información que serviría para introducir datos. Luego, en una segunda pantalla tenemos más información acerca de cuál sería la rentabilidad de esta vivienda en caso de que quisiéramos alquilarla, por ejemplo. Pues tenemos aquí también distintas fórmulas. Estas fórmulas las tenemos incorporadas en las columnas y cambiando ciertos parámetros podemos ver cómo las fórmulas se actualizan. Esta sería, digamos, una parte más visual, simplemente para obtener información. Y podemos tener también otro tipo de widgets, simplemente para ver, en este caso, los subelementos, que serían como los escenarios, y la información. Os quiero enseñar también otro concepto similar. En este caso es una gestión de admisiones. Y lo que hacemos es crear si veis aquí, un Item Card con la información que los usuarios necesitan introducir. Pues en este caso es la información del el niño, en este caso, la información del padre y la información de la escuela y cierta información acerca de el valor, el depósito, la fianza y el pago mensual. Una vez que ya tienen esta información, pues crearían, en este caso, creamos un documento con PandaDoc. Este tablero está conectado a PandaDoc y luego tenemos otra persona que lo aprueba y que puede enviarlo al mismo tiempo. Y luego recibimos al mismo tiempo también la información acerca de cuándo se ha firmado, cuándo se ha visto o si se ha declinado. Y podemos realizar más acciones en este Item Card. Entonces, como veis, el Item Card es una forma muy sencilla y muy eficiente de organizar la información y de ejecutar acciones. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.